Enlace químico. En esta presentación veremos introducción, definición, fundamentos, entre ellos electrones de valencia, enlace de valencia, electronegatividad y regla del octeto. El enlace químico es la fuerza que mantiene unidos los átomos en una molécula o entre ellas. Generalmente esta fuerza es de origen eléctrica. El nivel de valencia es el nivel más alto en una configuración electrónica. El nivel de valencia coincide con el número del período del elemento en la tabla. Electrones de valencia son los electrones que se encuentran en el nivel de valencia. El número de electrones de valencia es igual al número del grupo A. Esto no ocurre en los grupos B. Aquí está la química de los elementos, los electrones de valencia. Veremos en los grupos representativos la forma general de los electrones de valencia. Los grupos representativos están formados por el bloque S y el bloque P. En el bloque S, el formato general del electrón de valencia es NS con un electrón o con dos. Y los del bloque P, la forma general es NS2, NP desde un electrón hasta 6. Aquí tenemos un cuadro con los grupos representativos, desde el 1A hasta el 8A, y su respectiva forma general de electrones de valencia. El grupo 1A, llamado familia o grupo de los alcalinos, metales alcalinos, tienen una forma general de electrón de valencia de NS1. El grupo 2A, alcalinos térreos, NS2. Ya el grupo 3A entra al bloque P y es la familia del borio y del aluminio con 3 electrones de valencia en general. El grupo 4A, familia del carbonio y el silicio, con 4 electrones. El grupo 5, los nicógenos, con 5 electrones. El grupo 6, calcógenos, con 6 electrones. El grupo 7, los halógenos, con 7 electrones. Y el grupo 8A, los gases nobles, con 8 electrones. Los metales de transición tienen la siguiente forma general de electrones de valencia. NS2 y N-1 desde un electrón hasta 10. Es decir, que ellos van llenando los orbitales D. Los elementos de transición interna, el formato general de sus electrones de valencia es la siguiente. NS2 lleno, N-1D lleno con 10 y N-2 llenándose, F llenándose desde 1 hasta 14 electrones. Enlace de valencia. Un enlace químico se forma por la interacción de dos orbitales atómicos semillenos, es decir, con un solo electrón. El par de electrones resultante forma el enlace. Propiedades periódicas. Las propiedades periódicas de los elementos son las siguientes: radio atómico, energía de ionización, electronegatividad, afinidad electrónica y el carácter metálico, no metálico. La variación del radio atómico es la siguiente: en los grupos aumenta hacia abajo y en los periodos disminuye hacia la derecha. La variación de la energía de ionización disminuye en los grupos hacia abajo y aumenta en los periodos hacia la derecha. La variación de la electronegatividad disminuye en los grupos hacia abajo y aumenta en los periodos hacia la derecha. La variación de la afinidad electrónica disminuye en los grupos hacia abajo y aumenta hacia la derecha. El carácter metálico no metálico de los elementos varía de la siguiente forma. Los metales
aumenta su carácter en los grupos hacia abajo y en los períodos hacia la izquierda. Los no metales aumentan su carácter en los grupos hacia arriba y en los períodos hacia la derecha. Como ven, son opuestos. Aquí resumimos las propiedades periódicas entre los metales y los no metales. En los metales el radio atómico es grande, en los no metales pequeño. En los metales la energía de ionación es baja. También lo es la electronegatividad y la afinidad electrónica. Sin embargo, en los no metales estas mismas propiedades son altas. De nuevo tenemos una representación de los grupos representativos y sus respectivos electrones de valencia. Como vemos, los metales aumentan su carácter hacia la izquierda y los no metales lo hacen hacia la derecha. Los primeros elementos de la tabla periódica tratan de perder los pocos electrones que tienen de valencia, mientras que los no metales tratan de ganar los pocos electrones que le faltan para completar 8 electrones que tienen los gases nobles. Esta es la famosa regla del octeto. Los átomos pierden, ganan o comparten electrones con la finalidad de completar el nivel de valencia con 8, tal como tienen los gases nobles, lo cual es la causa de su gran estabilidad química, excepto para el hidrógeno, que completa su nivel de valencia con 2 electrones, como tiene el helio. Y esto se llama especialmente regla del dueto. El símbolo de Lewis. El símbolo de Lewis consiste en escribir el símbolo químico del elemento y colocándole alrededor los electrones de valencia representados por puntos, por X, crucecitas o ceritos. Como por ejemplo el sodio es del grupo 1A y tiene un electrón de valencia, su estructura de Lewis es Na con un punto alrededor. Este punto puede estar a la izquierda, a la derecha, arriba o abajo, no importa. El carbono tiene 4 electrones porque es del grupo 4 y ahí está su símbolo representando con 4 puntos alrededor. El argón, que tiene 8 electrones de valencia, aquí aparece su símbolo rodeado de 8 puntos que representan dichos electrones de valencia. Aquí representamos la unión entre el carbono y el hidrógeno en la formación del metano a través de los electrones de valencia. El carbono tiene 4 electrones, le hace falta completar 4 para tener el octeto lleno. Por lo tanto, necesita 4 hidrógenos, los cuales le pueden aportar 1. Y observamos en el diagrama, en la estructura de Lewis, los 4 enlaces simples, carbono, hidrógeno. En forma similar, aparece la molécula de amoníaco, NH3. El nitrógeno tiene 3 electrones solitarios, necesita 3 hidrógenos. El agua se forma porque el oxígeno tiene 2 electrones solitarios, necesita aparearlo con los electrones que tienen el hidrógeno respectivamente. Y el HCl, ácido clorhídrico, el cloro tiene un electrón desapareado, tiene 7 y justamente necesita un solo hidrógeno para completar el octeto de valencia. Estas son las estructuras de Lewis de moléculas. Tipo de enlace según la polaridad. De acuerdo a la diferencia de electronegatividad, clasificamos los enlaces covalente polar, covalente no polar o iónico. Si la diferencia de electronegatividad entre los dos elementos que se unen es igual a 0, el enlace covalente no polar. En este caso se comparten electrones simétricamente. Por lo general ocurre entre un no metal y otro no metal iguales. Si la diferencia de electronegatividad es menor de 1.9, se dice que el enlace covalente polar. En este caso se comparten electrones
asimétricamente, en forma desigual. En este caso también va a ocurrir entre un no metal y otro no metal, pero de diferente electronegatividad o diferentes metales, no metales. Y si la diferencia es mayor o igual que 1.9, el enlace es iónico. En este caso hay transferencia de electrones y debe ocurrir entre un metal y un no metal. Aquí se muestra el enlace covalente no polar entre dos átomos de bromo. La distancia entre los núcleos, 2.28 angstrom, es el radio o la distancia del enlace, longitud del enlace. La siguiente figura muestra un enlace covalente polar, donde el círculo o la esfera azul pequeña representa el hidrógeno y la más grande el cloro. Este sería el enlace entre el HCl. Clasificación del enlace covalente. El enlace covalente puede ser simple o sencillo si se comparten un par de electrones, como en el caso de la molécula de hidrógeno. Puede ser un enlace doble si se comparten dos pares de electrones, como en el caso de la molécula de oxígeno. Puede ser un enlace triple si se comparten tres pares de electrones, como en el caso de la molécula de nitrógeno. Puede ser dativo coordinado si uno de los átomos que se unen aporta el par de electrones, como por ejemplo el ion hidrógeno con la molécula de amoníaco. Ahí la molécula de amoníaco aporta el par de electrones. En el enlace iónico, que hay transferencia de electrones, se forman iones. Por ejemplo, el sodio, cuando se une al cloro, el sodio pierde un electrón y el cloro lo gana. El sodio se convierte en catión +1 y el cloro se convierte en el cloruro -1. Y luego esos iones quedan atraídos por la fuerza electrostática, formando la sal común, que es el cloruro de sodio. El cloruro de sodio es el compuesto iónico más conocido. Clasificación de los compuestos. Los compuestos se clasifican de acuerdo a sus enlaces en compuestos iónicos. Contienen por lo menos un enlace iónico, es decir, que hay un metal presente, y ellos, disueltos o fundidos, son electrolitos, es decir, conducen la corriente eléctrica, como por ejemplo los óxidos básicos, los hidróxidos, las sales, etc. Los compuestos covalentes no polares, todos sus enlaces son covalentes y disueltos o fundidos son no electrolitos, es decir, no conducen la corriente eléctrica. Por ejemplo, azúcares, alcoholes, el yodo, hidrocarburos, etc. Compuestos covalentes polares. Todos sus enlaces son covalentes y disueltos o fundidos son electrolitos, es decir, que conducen la corriente eléctrica, como por ejemplo los ácidos. Electrolitos y no electrolitos. Los electrolitos son sustancias que disueltas o fundidas se disocian en iones, conducen la corriente eléctrica, como por ejemplo la sal común o cloruro de sodio, que disuelto o fundido produce el ion sodio y el ion cloruro. Los no electrolitos son sustancias que disueltas o fundidas no se disocian en iones, no conducen la corriente eléctrica, como el caso del azúcar, la sacarosa, que se disuelve pero no se separa en iones. Los electrolitos pueden ser fuertes o débiles. Son fuertes cuando se disocian un 100%, producen muchos iones, como el caso del cloruro de sodio. Tienen una alta conductividad eléctrica. Los electrolitos débiles se disocian parcialmente, uno más que otro. Producen pocos iones, como el caso del amoníaco o hidróxido de amonio, que produce el ion amonio y el ion OH en pequeña proporción. Muchas gracias por su atención.